Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia en esta segunda parte de las actividades de la Asamblea de Ascolfa. Vamos a tener dos conferencias. Una vez terminamos las dos conferencias, el área de bienestar universitario de la universidad nos va a ofertar aquí mismo un evento cultural. Posterior al evento cultural, que será poco más allá de las 6 de la tarde, tendremos una copa de vino aquí al lado para que una vez finalicemos con la copa de vino tengamos ya el transporte para el hotel. Entonces, en honor al cumplimiento y pues como vamos bastante ya colgados con nuestra agenda, arrancaremos con la conferencia de la doctora Ángela Espinosa. La doctora Ángela Espinosa nos va a hacer una presentación sobre la teoría de la viabilidad organizacional, una explicación alternativa de la realidad organizacional. Ángela viene por invitación a esta asamblea de la red de doctorados. Tenemos una coincidencia, Ángela ya no vive en el país, Ángela, aunque es colombiana, ahorita la van a oír. Ella vive en Inglaterra desde hace ya 12 o 13 años, trabaja con la Universidad de Hull, en Inglaterra, al norte de Inglaterra. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes, trabajó en el gobierno, en el alto gobierno, como secretaria de Información y de Sistemas en la presidencia del doctor Gaviria. Posteriormente se fue del país para realizar sus estudios de maestría en Inglaterra. Volvió un tiempo a trabajar con la Universidad de los Andes como profesora y se devolvió a finalizar su proceso de formación en la Universidad de Aston en Inglaterra, en la Escuela de Administración, en temas dedicados a lo que es la utilización de sistemas de tecnología, de cibernética, que son el área de investigación que ella ha venido desarrollando desde su vinculación con la Universidad de Hull. Tenemos además la feliz coincidencia de que está en el país gracias a una invitación que le hace la Universidad de los Andes periódicamente y además tenemos un compromiso personal en la preparación de una pasantía postdoctoral en temas de cómo enseñarle tecnología a aquellos que no les gusta la tecnología. Ahí tenemos pendiente algunos temas que mejor no me meto en profundidades. Aquí también hay un tema súper interesante. Ángela está dentro de una publicación muy importante que define quién es quién en el mundo. En el 2007 ella ingresa a este ranking, podríamos denominarlo, donde aparecen únicamente personas de muchísimo prestigio que han logrado impactar en el entorno organizacional. Ángela está allí y trabaja actualmente en el Departamento de Sistemas de la Universidad de Hull. Ángela, te agradecemos mucho tu presencia y pues somos todo oídos con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por esta invitación. Es un gran honor estar con todos ustedes y conocer esta red de doctorados que por haber estado fuera del país todos estos últimos años no había conocido. Un gran placer darme cuenta de cómo ha progresado el nivel doctoral en Colombia y la calidad de gente que está reunida en este lugar. Lo que les voy a contar es probable que algunos de ustedes ya hayan oído. Es una teoría que existe realmente desde hace bastante tiempo, la teoría de la cibernética organizacional. Lo que les voy a contar un poco es cómo durante estos últimos 30 años de mi vida profesional como investigadora, yo he venido evolucionando esta teoría y enfocándola y especializándola en temas que tienen que ver más con temas de autoorganización y temas de sostenibilidad. En organizaciones no gubernamentales, en comunidades y en pequeñas y medianas empresas sobre todo. Entonces les voy a contar un poquito lo que son las bases de la teoría y por qué esta teoría puede ser relevante en este momento, del siglo XXI con los retos de las empresas contemporáneas que estamos viviendo. En primer lugar, si uno piensa desde la perspectiva histórica, es claro que en el pasado estamos trabajando con economías agrarias basadas en economías locales y negocios de tipo artesanal.
Luego, durante la Revolución Industrial en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, hubo cambios dramáticos en las estructuras sociales y las estructuras económicas que, facilitados por la ciencia y la tecnología emergentes en esa época. Y vimos durante el siglo XX un proceso abruptamente rápido de desarrollo científico y tecnológico que generó lo que podríamos llamar, obviamente, un gran progreso social, pero también con consecuencias negativas que todos hemos visto. Y obviamente la emergencia de nuevas formas de interacción social empresarial. Yo creo que todos somos conscientes de la gran diferencia entre lo que fueron la emergencia de empresas en los comienzos del siglo XX, las empresas que les oímos contar a nuestros abuelos, a nuestros padres, que algunos de nosotros vimos experimentar, y lo que vemos ahora. Lo que a comienzos del siglo XX era la constitución de una empresa que podía tomar meses, años, ¿no?, en consolidarse una serie de compromisos, pensando por ejemplo en la constitución de una empresa internacional, ¿sí? En este momento puede tomar unos pocos minutos, segundos, la constitución de un vínculo, ¿no?, unos pocos días quizás la consolidación de un vínculo entre actores protagonistas en una nueva empresa, iniciativa. Entonces, ha habido un cambio fundamental en los conceptos de tiempo y espacio, en lo que es la concepción de empresa. Las nuevas tecnologías definitivamente nos han cambiado el paradigma de lo que son las empresas, nos han cambiado el paradigma de lo que es vivir en sociedad. Y nos han creado unos retos gigantescos, porque a pesar de que estamos viviendo en un mundo profundamente mediado por la tecnología, donde la globalización es el contexto en el que vivimos, donde los retos y las oportunidades para las empresas son gigantescos, aún conservamos muchas formas de manejar nuestras empresas que siguen funcionando sobre paradigmas bastante tradicionales. Y ahí tenemos una gran contradicción, y es cómo hacemos para emigrar hacia una forma diferente de manejar las empresas que sea más compatible con esos retos modernos de la tecnología y de la globalización. En esta sociedad ultra compleja, fluida, en un estado de cambio permanente, necesitamos un paradigma empresarial que sea también capaz de responder a esa hipercomplejidad, a esa fluidez, a esa necesidad de cambio permanente. Y ahí es donde viene la historia que les voy a contar, ahí es donde viene esta propuesta, que es una de las ciencias de la complejidad, de hecho es una de las pioneras en ciencias de la complejidad, digamos de las más añejas, no por eso, no por ser una de las más añejas, es una de las menos robustas. Y de hecho, a pesar de que empieza hace ya unos 30 años, cuando muere Stafford Beer, su fundador, ha venido cogiendo bastante fuerza en esta última década desde que él murió. Entonces les voy a contar un poquito. Esto ya es una cosa que todos sabemos y es otra razón de más por la cual necesitamos este cambio paradigmático, y es que a pesar de que hemos progresado inmensamente en muchos aspectos, hemos decaído profundamente en algunas de las características esenciales para la conservación de la vida y de la sociedad, ¿sí? En términos de recursos naturales, en términos de, digamos, del estado global de la economía, en términos de inequidad, ¿no?, en términos de explotación de recursos naturales, los indicadores globales son inmensamente preocupantes. Entonces vemos que estamos entrando en una época en la cual cada vez hay más riqueza concentrada en menos manos, ¿sí? Y esto está teniendo unos costos inmensos sobre nuestro planeta. Esto es algo que no hemos logrado detener, no tenemos una conciencia colectiva ni una capacidad política colectiva de concertación para cambiar esas tendencias, y a pesar de que hay un consenso de que estas cosas están pasando, estos indicadores son evidentes, aparecen en Science, en Nature, aparecen en la IPCC, aparecen en todas partes, ¿no? Políticamente, empresarialmente estamos un poco maniatados, seguimos en las mismas y las cosas no están mejorando. Y el otro concepto que nos hace pensar definitivamente en la necesidad de un cambio paradigmático en la forma de manejar nuestras empresas es la complejidad creciente en el tercer milenio, ¿sí? Esta gráfica, yo creo que todos los bogotanos que están por acá en el salón, creo que es algo, lo experimentamos en el día a día, ¿no? Esta desesperación, este caos, esta locura de estar uno en un sistema de transporte en el cual llega un momento en que no hay lógica,
Llega un momento en que los trancones llegan a tal nivel que la conciencia colectiva de la gente, las reacciones de la colectividad, de la masa, son completamente, ya mejor dicho, no hay salida que valga. El mundo en que estamos viviendo es cada vez más complejo y las soluciones no son evidentes. Entonces, en ese sentido, digamos, es claro que necesitamos nuevas formas de pensar. La forma tradicional de pensar y de manejar nuestras empresas, que ha sido un poco cartesiana, racionalista, basada en conceptos de optimización, en conceptos muy de poner orden. Siempre queremos poner orden, siempre vemos al gerente como aquella persona que tiene esa misión de recibir una misión, una visión, unas metas, unos objetivos, unos recursos y llevar la empresa de acuerdo con esa misión, esos objetivos, esas metas y esos recursos y garantizar que la empresa no se salga de ese rumbo, la gente no deje de hacer las cosas de esa manera, ¿no? Los recursos alcancen para cumplir esas metas, ¿no? Y eso implica una actitud del gerente que tiene que ser pausada, que tiene que ser racional, que tiene que ser objetiva, que tiene que estar siempre bajo control, ¿sí? Pero resulta que si el mundo en el cual ese gerente está tratando de manejar, tratando de controlar, tratando de gerenciar, es un mundo permanentemente caótico, es un mundo en el cual todo está cambiando en el día a día, es un mundo en el cual cada vez hay menos certidumbres, es un mundo en el cual cada vez hay más innovación, más creatividad, más competencia, pues es muy difícil que ese gerente pueda mantenerse en esa actitud de control. Ese gerente tiene que cambiar su forma de pensar y su forma de administrar. Entonces, dentro de este contexto, una perspectiva de manejo desde la complejidad es una perspectiva que no puede dejar de ser bienvenida, ¿sí? Yo no soy de las personas que cree que la complejidad o el pensamiento sistémico son la solución a todos los problemas contemporáneos en la administración. Yo soy, digamos, lo suficientemente mayor y adulta y he vivido como pensadora sistémica y como experta en el tema de complejidad durante la mayor parte de mi vida para haberme dado cuenta que estos temas son maravillosamente excitantes desde el punto de vista intelectual, muy emocionantes cuando uno los pone en práctica, pero no son una panacea, no son la solución completa, pero sí son un excelente complemento a la administración tradicional. Entonces les voy a mostrar un poco un resumen muy breve, porque pues esto no tenemos mucho tiempo. Para los que no lo conocen, espero que para los que conocen la teoría sea enriquecedor también, de qué significa esta teoría de la complejidad en una empresa. Y les voy a contar muy brevemente una serie de experiencias internacionales, algunas de ellas en Colombia, de cuando yo vivía acá, algunas de ellas de mis últimos 13 años en Europa, donde hemos venido aplicando este tipo de teoría. Y después unas conclusiones sobre esto, qué significa la aplicación de estas teorías en la administración. Este es Stafford Beer, en su última época. Stafford Beer hablaba de que el hombre es prisionero de su propia manera de pensar. Él decía que su máquina de pensar, el cerebro, ha sido programada para manejar con un mundo que ya no existe. Por lo tanto, tratamos de manejar, de administrar sobre la base de un modelo demasiado simplificado del mundo. Y esta incompatibilidad, en esta incompatibilidad se basa la raíz de nuestra incompetencia. Entonces él lo que está diciendo es que, en palabras más sencillas, es que si tratamos de administrar con unos modelos administrativos que son muy poco sofisticados para la sofisticación del mundo que tenemos que manejar y que administrar, pues vamos a ser incompetentes. Necesitamos modelos más complejos, porque el mundo que tenemos que administrar es muy complejo. Entonces, lo que él advocaba era busquemos modelos administrativos que sean capaces de representar la complejidad del mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo no es el mundo de hace 500 años cuando se inventaron la contabilidad. El mundo contemporáneo no es el mundo de hace 100 años cuando empezó la revolución industrial, cuando uno podía poner a los trabajadores como maquinitas, pagarles un salario mínimo y esperar que hicieran todas las cosas sin protestar, ¿sí? El mundo contemporáneo es otro mundo de gente más educada, de gente más demandante, de gente que tiene acceso a mucho conocimiento, a mucha información. Es un mundo donde todo el mundo es más autónomo, es un mundo donde todo el mundo quiere aprender y tiene capacidad de acceso inmediato a conocimiento.
Entonces, Stafford propone esta teoría llamada la cibernética organizacional. Él inicialmente, este es Stafford de joven, él fue un muy famoso industrial, él fue director del Departamento de Investigación Operacional de una de las grandes industrias de acero en el Reino Unido, y dentro de esta industria de acero él empezó a desarrollar unas tecnologías muy revolucionarias para modelar la empresa y modelar todos los procesos industriales de esta empresa utilizando los principios de la cibernética. Y tuvo un gran éxito porque logró realmente mejorar los desempeños de esta industria de forma sustancial, utilizando los principios de la cibernética. Él estaba muy descontento con los modelos administrativos tradicionales y logró, mediante sus invenciones, digamos, generar cambios masivos, y eso le dio una gran fama. Entonces él empezó a ser un consultor muy famoso, llegó a ser presidente de la Asociación Internacional de Investigación Operacional, presidente honorario, y empezó a publicar todos sus libros de cibernética organizacional y a desarrollar su teoría que se llama la teoría de viabilidad organizacional, que le dio lugar a que muchas universidades y centros académicos le dieran doctorados ad honorem honoris causa y le dieran, digamos, muchos títulos académicos en reconocimiento de sus contribuciones. Entonces, ¿qué es esta teoría? Lo primero que uno tiene que entender para entender esta teoría es el concepto de modelos y realidad, ¿sí? Si uno piensa en la realidad, todo lo que nosotros hacemos en nuestra interacción con la realidad está mediado por los modelos que construimos sobre la realidad. Todas las ciencias, todo el conocimiento son simplemente modelos abstractos que construimos de la realidad históricamente, ¿no? Las universidades se han dedicado toda la vida a construir modelos científicos de los diferentes tipos de disciplinas. Pero cada modelo es una aproximación de la realidad, ningún modelo es 100% perfecto. La misma física cuántica es un modelo de la realidad física que reemplazó a la física mecánica y que reemplazó a la física newtoniana, que en su debido momento, y luego que reemplazó a la física de relatividad, ¿no? Cada uno de esos ha sido un modelo científico que ha tenido vigencia en un periodo histórico de tiempo, pero cada uno de ellos es una aproximación. En un momento dado creíamos que la Tierra era plana, ese era el modelo que teníamos de la realidad física del planeta, ¿no? Siglos después entendimos que la Tierra era una esfera, ¿sí? Nuestro nuevo modelo de la realidad cambió sustancialmente, hubo un cambio de paradigma en la comprensión de la realidad geográfica del planeta. Entonces, mientras el mundo cambia, los viejos modelos dejan de ser útiles y deben ser reemplazados por nuevos modelos. Un nuevo modelo abre nuevas posibilidades, elimina viejos temores, soluciona problemas, sirve en el nuevo mundo. Entonces, la propuesta de Stafford era: cambiemos el modelo de empresa, de lo que pensamos que es una empresa. Debemos de pensar que la empresa es simplemente un grupo de personas que están agrupadas por unos recursos que se pueden representar en un presupuesto, por una jerarquía en la cual es una especie de pirámide, que aquí están los más sabiondos, los más inteligentes, y aquí los que hacen las cosas y reciben órdenes. Ese es un modelo arcaico, eso es un modelo que funcionó hace 400 años y sí funcionó por varias centurias, pero ya no funciona, ya no es suficientemente complejo, ya no es suficientemente rico para darnos lugar a lo que tenemos que manejar en este momento. Entonces tenemos que pasar, ¿no?, de superar el pensamiento de lógica lineal, de pensar que toda explicación tiene que estar basada en una lógica lineal de que A se puede explicar como B y B como C y C como D, y comenzar a ver el mundo basado en una mentalidad de lógica circular. Entender que en la realidad, ¿sí?, todos los fenómenos de sistemas vivos, de sistemas humanos y de sistemas sociales se representan mucho más claramente como redes de sistemas que interactúan, redes de relaciones altamente interconectadas que son complejas e impredecibles. Cuando dejamos de tener ese anhelo de secuencialidad, de linealidad, de claridad, de racionalidad, que claro, es un anhelo que sobre todo a nosotros los que tenemos un background de ingeniería nos encanta, porque nos encanta todo preciso y que no se nos agrade la mano porque qué susto, ¿sí? Cuando dejamos de tener ese anhelo y aceptamos vivir con la incertidumbre, que es lo natural en el mundo complejo en que vivimos, empezamos a ser capaces de
de ver con más aceptación la complejidad del mundo en que vivimos. Entonces, este es el modelo del sistema viable. La simbología que utilizó Stafford venía originalmente de la ingeniería eléctrica, es bastante difícil de entender en un principio y eso desafortunadamente le ha quitado un poco de popularidad al modelo, pero los conceptos que hay detrás son profundamente interesantes y arraigados, son originalmente viene de la neurofisiología, que ahorita les comento, y tienen un sentido muy interesante y son, cuando uno los ha entendido bien, muy fáciles de usar. La idea del modelo viable es una herramienta para mejorar la efectividad de organizaciones, para reflexionar sobre la viabilidad en el largo plazo de una organización. Es un modelo poderoso, flexible, es muy útil porque sirve para cualquier tipo de empresas, desde chiquitas hasta medianas, grandes. Con el modelo viable puede uno modelar desde una microempresa hasta una nación o una corporación o una región de un país o una región de un continente, ¿sí? Cualquier conjunto de seres humanos de cualquier tamaño, a cualquier escala, que estén trabajando por un propósito común y que tengan unos recursos que compartan para el logro de ese propósito común y ejecuten unas tareas, ¿no?, con ese propósito definido, puede modelarse como una red autoorganizada de actores que tienen unas tareas con sentido. Y eso es lo que modela un modelo viable, ¿sí? Es ideal para apoyar transformaciones organizacionales en condiciones de alta incertidumbre, riesgo y complejidad. Stafford desarrolló este modelo originalmente basado en la neurofisiología. Su maestro fue el profesor Warren McCulloch, que fue un neurofisiólogo muy conocido en los Estados Unidos, quien fue uno de los primeros, la primera persona que desarrolló un modelo matemático del cerebro y explicó, ¿no?, el comportamiento de las redes neurales. Digamos que Warren McCulloch fue el precursor del Internet. De ahí, del conocimiento, tanto Warren McCulloch como Norbert Wiener fueron los pioneros de la cibernética en su primera generación. La cibernética en su primera generación, estos cibernéticos fueron quienes sentaron las bases para el desarrollo de los computadores y del Internet. Entonces, pues, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cosas serias. Esta gente cambió el futuro de la humanidad hace 50 años, hace 70 años. De estos mismos principios, de los cuales salieron los principios para desarrollar la computación y las tecnologías de comunicaciones, salieron unas ramas que profundizaron en las ciencias sociales. Esta en particular en la administración de empresas, ¿sí? Otra en la terapia familiar, que fue la de Heinz von Förster, otra en las ciencias sociales, que fue la de Humberto Maturana, ¿sí? Y bueno, la cibernética pura, que siguió evolucionando más rápido que todas estas y terminó generando inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera, que esas son las que todos conocemos. Entonces, esta es como la introducción. Ahora, ¿qué es el sistema viable? Hay una característica de este modelo teórico y es que se enfoca en relacionar el sistema, la organización con el entorno. A diferencia de otros modelos tradicionales que van a tratar de mirar la organización o bien desde el punto de vista financiero o bien desde el punto de vista de relaciones de autoridad entre roles, que es lo que hace un organigrama, este modelo va a mirar la relación entre una organización y su entorno, ¿no? Siempre va a estar mirando cómo una empresa interactúa con su entorno y qué tanto logra o no logra un balance. Aquí viene un primer concepto cibernético, que es el concepto de homeostasis, que es equilibrio dinámico, ¿sí? ¿Cómo logra uno estar en paz con el entorno sin generar muchas disrupciones, ¿no?, sin generar muchos cambios, sino al contrario, coevolucionando con el entorno? Viene un concepto muy importante, que es que yo no puedo existir, yo no puedo ser viable si daño mucho mi entorno, porque entonces es donde saco mi alimento, ¿sí? El primer concepto de viabilidad es que para yo continuar siendo viable necesito respetar el entorno, necesito coexistir con ese entorno, ¿sí? Entonces, toda la teoría de viabilidad viene a mirar cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una organización para mantener una relación balanceada con el entorno que le permita seguir existiendo en el largo plazo. Esa es la teoría de viabilidad. Ahora, Bieber decía,
lo que yo necesito saber es estar siempre observando el entorno, porque en la medida en que yo conozco más el entorno, pues más voy a saber cómo reaccionar. Si yo me la paso chocándome con el entorno a ciegas y sin saber realmente qué está pasando allá afuera, pues no voy a tener nunca ni idea qué hacer. Si yo soy el gerente de la empresa y me la paso jugando golf y conversando con mis amigos, ¿no? Y me tienen que llamar a decirme, hey, que firme el cheque para el banco, que nos vamos a quebrar, que no sé qué, pues soy un pésimo gerente, no sé qué es lo que está pasando. Pero si en cambio estoy todo el tiempo atento a lo que está pasando, siempre tengo información sobre las últimas tendencias del mercado, lo que dicen los clientes, lo que dicen mis empleados, conozco el entorno, entonces estoy en control. Entonces hay una relación íntima entre los modelos que yo desarrollo de mi entorno y la capacidad que tengo de reaccionar. Ese es como el principio básico. Esta es la inspiración fisiológica que les decía. La inspiración de Stafford Beer vino de su maestro Warren McCulloch, que modeló la relación entre el cerebro y el sistema y el cuerpo humano, ¿sí? Y lo que hizo Stafford fue hacer una analogía entre cómo el cerebro humano es, todo el sistema nervioso central es como una red neural. Y en esa red neural, cada uno de los órganos del cuerpo es completamente autónomo, pero está hiperconectado por todas las neuronas y las dendritas con el cerebro, de tal forma que cualquier información que va o viene de los órganos al cerebro hace que se genere una coordinación en tiempo real, 100% sincrónica, en la cual cualquier cosa que necesita alguno de los órganos, el cerebro es capaz de apoyarlo, de coordinar a los otros órganos del cuerpo para que siempre haya lo necesario para la vida, ¿sí? y para la salud de cada uno de los órganos. Entonces, esa idea de cómo podríamos metafóricamente imaginar una empresa en la cual la empresa fuera como una red neural, donde cada uno de los nodos de esa empresa fuera como una subempresa que estuviera altísimamente conectada con todas las demás nodos, ¿sí? Y todo el tiempo capaz de enviar y recibir información en tiempo real, ¿sí? Y ser capaz de reaccionar y de tomar decisiones en forma autónoma y a mantener su viabilidad en forma autónoma, fue la inspiración de Stafford para desarrollar este modelo. La definición de un sistema viable es un sistema que sobrevive, que se adapta a un mundo continuamente cambiante. Un sistema viable está compuesto de un conjunto de operaciones, un metasistema y el entorno al cual impacta y del cual se sostiene. Y es recursivo, o sea que contiene y está contenido dentro de otros sistemas viables. El diagnóstico de interacciones entre sistemas viables se basa en la ley de variedad requerida. Esta fue una ley que diseñó el científico británico Ross Ashby, era un psiquiatra matemático británico que fue otro de los pioneros de la cibernética y fue quien explicó esta ley. La ley de Ashby, aquí lo representamos, digamos, el fundamento del sistema viable, Stafford lo representa de esta forma, donde tenemos un circulito que son las operaciones, allí está el entorno y aquí está la gerencia de operaciones, la gerencia operativa, ¿sí? Y lo que dice Ashby es que solo la variedad puede destruir variedad. Y en este circulito, la forma como Stafford Beer lo representa, lo que dice es: al desarrollar las operaciones, quienes están a cargo de las operaciones son quienes conocen más detalles y tienen más información sobre el día a día de las operaciones. En cibernética decimos son las personas que tienen más variedad, ¿sí? La variedad, la complejidad de las operaciones se define como el número de estados posibles por los que puede pasar un sistema. Y la variedad es el número que mide esos estados. Entonces la complejidad es el concepto genérico, la variedad es la medida de la complejidad, ¿sí? Entonces lo que dice la ley de Ashby es básicamente que la variedad que tiene el conjunto de operaciones es siempre órdenes de magnitud mayor que la variedad que tiene la gerencia. Es decir, que el gerente siempre sabe muy poquito comparado con lo que saben los operadores. Los operadores son los que están haciendo la tarea en el día a día, saben muchísimo más que el gerente de qué está pasando, de cómo se hacen las cosas, de qué es lo bueno y lo malo de hacer las cosas de una forma u otra, ¿sí? El gerente tiene que estar atento a varias operaciones simultáneamente y es imposible que sepa todo de todas, tiene que saber solo un poquito de cada una, ¿sí? Ese es el arte de ser gerente, es que siempre tiene que tomar decisiones
con información incompleta. El gerente tiene que ser altísimamente intuitivo. El gerente siempre tiene muchísima menos variedad que el nivel operativo. Entonces, el gerente tiene que inventarse mecanismos para ampliar su variedad. Esos mecanismos implican pedir reportes, ¿no? Tener computadores que estén pasando la información del nivel operativo al nivel gerencial, ¿no? Usar internet, miles de mecanismos que le ayudan a ampliar su nivel de conocimiento para poder saber cómo tomar decisiones, ¿sí? Y al revés, el nivel de variedad que tiene el gerente siempre es mucho menor que el de las operaciones mayor que el gerente. El nivel de variedad que tienen las operaciones es muchísimo menor que el nivel de variedad que hay en el entorno. Y el nivel de variedad que hay en el entorno es muchísimo mayor que el que hay en las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si esto es una universidad, supongamos, una facultad de administración, las operaciones serían dictar cursos de administración, en el entorno estarían todas las facultades de administración del planeta. Obviamente que en una facultad de administración, la variedad, el conocimiento, la información que se tiene sobre lo que es dictar cursos de administración es infinitamente menor que toda la variedad y la información que se tiene a nivel global en el entorno sobre lo que es dictar cursos de administración. Entonces, siempre va a haber un desbalance de variedad entre la operación y el entorno. Entonces, si uno entiende esto, lo que es el problema de desbalances de variedad, de manejo de complejidad que es inherente a la labor de la gerencia, empieza uno a entender que hay un aspecto de la administración que es el manejo de complejidad, que todos los que hemos tenido una experiencia como administradores lo hemos vivido en carne propia sin haberle podido dar un nombre, ¿sí? Hay muchos aspectos de la administración que hablan de una forma u otra de estos temas, pero hasta ahora, digamos, no hay muchas teorías que hubieran podido empezar a buscar todo lo que es el manejo de complejidad en las empresas. Esto es otra forma de mirarlo, ¿sí? Si uno tiene un evento en el medio ambiente, ¿cómo reacciona la organización? Por ejemplo, si los competidores liberan un nuevo producto, ¿cuál es el estado en que queda la organización? La organización puede decidir disminuir precios, incrementar salarios, achicar el tamaño de la organización, etcétera, ¿sí? Cualquiera que sean sus decisiones, hay un estado resultante de la relación entre la organización y el entorno. Y eso es una forma también, digamos, de representar lo que es el manejo de variedad en la organización y el entorno. Entonces, si tenemos esa comprensión, y por lo menos intuitivamente, de lo que es manejar complejidad en una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el modelo del sistema viable? Como les decía, tenemos 3 elementos en el modelo. El circulito de abajo son las operaciones, que son todas las unidades productivas en las cuales se producen productos o servicios, ¿sí? Este modelo, a diferencia de otros, nos vamos a enfocar todo en la producción de productos o servicios. Y nos vamos a enfocar en cómo hacer para que cada unidad productiva sea y se comporte como una pequeña empresa tan autónoma como sea posible. ¿Por qué? Porque cibernéticamente hablando, el principio es muy sencillo. Si yo puedo tomar decisiones localmente, las decisiones van a ser más rápidas. Si a las decisiones locales le tengo que poner varias capas de toma de decisiones intermedias, de mandos intermedios, voy a poner tiempos intermedios, tiempos extras en la toma de decisiones, y eso es el principio de la ineficiencia. Mientras más personas tengan que intervenir en las decisiones, más demoradas son las decisiones, más ineficiente voy a ser, ¿sí? Entonces, el principio acá es un principio desburocratizante, es un principio descentralizante, es un principio de devolver el poder a quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones en el nivel local. Entonces, las operaciones se representan ahí como estas bolitas que le vamos a llamar los sistemas 1, que son los responsables directamente de productos o servicios. Cada uno con su gerente local, ¿sí? Todos muy conectados entre ellos, pero cada uno de ellos está tan autónomo como sea posible. Y el diamante de arriba lo vamos a llamar la administración metasistémica. Esa administración metasistémica va a tener una diferencia con la administración tradicional. No va a ser una administración jerárquica de arriba para abajo. La administración metasistémica no va a estar allá para decirle al operador qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer.
La administración metasistémica va a estar ahí para facilitar la producción de productos o servicios, para proveer el contexto en el cual los operadores puedan ser excelentes en su gestión. Entonces, la gerencia va a estar al servicio de las operaciones, no al revés, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la gerencia esté al servicio de las operaciones? Que la gerencia va a prestar servicios de apoyo en estrategia, apoyo en diseño de políticas, apoyo en informática, apoyo en temas legales, apoyo en gestión humana, apoyo en gestión financiera, apoyo en gestión contable, apoyo en todos los temas técnicos, administrativos y estratégicos que requieran todos y cada una de las unidades productivas, ¿sí? En la medida en que sea necesario, algunos de estos temas de apoyo técnico, legal, financiero, tecnológico, se van a centralizar para evitar costos extras y se van a buscar mecanismos para hacerles llegar ese apoyo a los niveles operativos de una forma tan eficiente como sea posible, para que no se atoren las operaciones a nivel operativo, ¿sí? Lo importante es que esos niveles operativos tengan acceso a esos servicios, pero sin que esos servicios se vuelvan autoritarios o se vuelvan un estorbo o se vuelvan una demora para los niveles operativos. Esa es como la filosofía. Y en el entorno están los clientes, los proveedores, la competencia, el gobierno, la comunidad, los clientes, todo lo que no hace parte del boundary, del límite de la organización. Todo lo que está por fuera del boundary está en el entorno, ¿sí? Ese es, digamos, en términos muy genéricos, los 3 elementos. Ahora, además de los 3 elementos, hay 5 sistemas que Stafford los llama los sistemas 2, 3 y 4. Entonces, el sistema 1 ya lo vimos, que es la operación, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos este ideal, porque esto es un modelo teórico, ¿no? Este ideal, que vamos a tratar de tener una empresa que sea como una red neural donde cada unidad operativa sea muy autónoma, ¿cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo es que sean tan autónomas que cada una coja por su lado y cada una haga lo que se le dé la gana. Y el pobre gerente no tenga nada que hacer porque cada uno coge por su lado y pues pierden completamente dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Caos. Eso no nos sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener una empresa que tenga un buen nivel de descentralización, pero al mismo tiempo que sea muy cohesiva? Entonces, esa es la función del metasistema y de los sistemas 2, 3, 4 y 5. El primero es el sistema 2. El sistema 2 es el sistema armonizador. Es un sistema que va a evitar conflictos entre los sistemas 2, entre los sistemas 1. Stafford Beer, en la metáfora con el sistema nervioso central, describe el sistema 2 como el backbone en el sistema nervioso, ustedes saben, en la columna vertebral es por donde pasan todas las conexiones nerviosas que van del cerebro hasta los órganos, ¿sí? Todas las neuronas, las dendritas, todas las conexiones nerviosas pasan por dentro de la columna vertebral, es el backbone. Imagínense analógicamente eso en una empresa. Eso es un sistema 2, ¿sí? El sistema 2 va a incluir todos los sistemas de información y comunicaciones que permiten armonizar las operaciones de la empresa, protocolos, lenguajes comunes, normas y valores culturales que hacen que la gente, que los comportamientos de las diferentes personas y unidades y áreas sean armónicos, ¿sí? Estándares, procedimientos, tecnologías, sistemas de información, etcétera, etcétera. Y mecanismos para resolución de conflictos. Es muy importante. Cuando se presentan conflictos entre las diferentes unidades operativas, deben existir formas de solucionar esos conflictos, incluso de prevenir que se presenten. O si se han presentado, de dirimir esos conflictos. Entonces, eso constituye el sistema 2. Y se representa aquí al lado derecho como ese triangulito que va y que entra cada cuadradito. El sistema 3 es el que va por la mitad, que conecta la gerencia general, que es ese cuadrado allá arriba que dice 3, con los 1A, 1B y 1C, que son las gerencias operativas. Entonces, ese sistema 3 mantiene la visión genérica de todas las operaciones y se encarga de optimización, sinergia, imposición de política cuando sea necesario. Que hay un concepto muy importante, y es que en este modelo no vamos a hablar de control en la manera tradicional.
el concepto de control en esta teoría de manejo de complejidad es un concepto de autocontrol y autorregulación. No es un concepto de control impuesto desde arriba, es un concepto en el cual la estrategia es de generar autocontrol y autorregulación en cada unidad operativa. Si yo logro que cada una de mis unidades operativas tenga el nivel y la conciencia y la capacidad de autogestionarse y de autocontrolarse, entonces pues va a haber mucho menos necesidad para que el gerente esté metiendo las narices y diciéndoles todos los días: fulanito, el gerente operativo, ¿hizo la tarea? Muéstrame sus cuentas. ¿Hizo bien las sumas? No. A ver, muéstrame cómo fue. ¿Cómo está su presupuesto? ¿Cómo está ejecutando? ¿Qué problemas tuvo hoy? ¿No? Ese papá gerente ya no es necesario, porque ese gerente operativo sabe hacer las cosas. Y yo voy a confiar en ese gerente operativo. Y voy a decirle que él puede hacer absolutamente todo. Entonces, en ese momento, el gerente operativo empieza a tomar responsabilidad y yo no tengo que intervenir. Y el sistema 4 es el que se encarga de mirar hacia afuera y hacia el futuro, ¿sí? Según Beer, estos sistemas 1, 2 y 3 están regulando el aquí y el ahora de la empresa. Si yo manejo el aquí y el ahora, voy a poder operar en el corto plazo en la empresa. Pero yo necesito tener un ojo en el afuera y en el entorno para poder estar mirando las posibilidades de desarrollo en el largo plazo, para incorporar innovaciones, nuevos diseños de productos, nuevos mercados, ¿sí? Necesito tener algunos roles que estén mirando hacia afuera. Y eso es lo que hace el sistema 4, estar todo el tiempo mirando hacia afuera, todo el tiempo explorando el entorno. Y el sistema 5 va a ser la clausura y va a hacer el cierre entre políticas, identidad y la última autoridad. Ese sistema 5 entonces va a estar tratando de negociar entre sistemas 3 y 4 para que entre ellos puedan compensar los diferentes puntos de vista del aquí y el ahora y el afuera del mañana. El sistema 5 va a tratar de buscar ese balance entre una visión muy pragmática del sistema 3 y una visión muy soñadora y de innovación del sistema 4. Entonces, esa clausura, ese cierre de circuitos, lo va a hacer el sistema 5. Entonces, esos son los fundamentos principales del sistema viable. Esta teoría se ha venido utilizando desde que Gestapo la diseñó en 1972. Hubo un muy gran proyecto en Chile durante el gobierno del presidente Salvador Allende en que se utilizó. Voy a pasar, no voy a entrar, estos son muchos detalles que ya les dije más o menos brevemente. Les voy a contar un poquito rápidamente de aplicaciones. Este fue un proyecto muy grande que hubo en Chile en los años 70, donde se utilizó el modelo de sistema viable para modelar toda la industria chilena. Durante 2 años se hizo un modelo de todas las industrias y se trabajó hasta el nivel de fábrica con una aplicación masiva que tuvo muchísima historia y que hoy en día, si a alguien le interesa, existe en internet todo un recuento, un documental con cine, con entrevistas, con varios papers, libros, etcétera, sobre el proyecto CyberSyn, que fue, digamos, el proyecto más famoso que hizo Stafford Beer. Después de eso, aquí en Colombia, yo tuve la suerte, después de haber sido secretaria de informática de la presidencia, yo hice mi tesis doctoral utilizando el modelo viable para hacer el plan estratégico de informática de la presidencia de la República durante la presidencia de Gaviria. Y después de eso, durante 10 años estuve trabajando como asesora en varios ministerios y hicimos varios proyectos como la reingeniería de la Contraloría General de la República entre el 94 y 98, el proyecto Reunirse, que fue un sistema de monitoreo para apoyar a la red de solidaridad social a monitorear el impacto de los programas de lucha contra la pobreza, donde hicimos una red de universidades como con 140 profesores y estudiantes que generaban alertas tempranas monitoreando el impacto de estos programas de pobreza en una selección estadística de municipios pobres en el país. Hicimos unos prototipos de rediseño del sistema escolar colombiano también usando el modelo viable en el 99 y 2000.
Hicimos un rediseño también del sistema de información ambiental colombiano. Eso fue la década que yo estuve acá después de terminar mi doctorado. Estos son detalles de todo eso. Más recientemente, bueno, y estos en Europa, ejemplos de aplicaciones. Una fue en Suma, en Inglaterra, una gran cooperativa de productos orgánicos que fue completamente rediseñada usando un modelo viable. Una ecocomunidad en Irlanda. Esto es un proyecto muy reciente en el cual durante 3 años estuvimos aplicando esta teoría con mucho, que tuvo bastante impacto en esta ecocomunidad que ha sido el proyecto bandera de los irlandeses en temas ambientales. Lo hemos aplicado también en el concepto de Transition Towns, pueblos en transición en el Reino Unido y en Irlanda y en Europa. En un proyecto que se llama Emergence and Complexity Network, que también duró 3 años, del 2007 al 2010, en varios tipos de aplicaciones. Bueno, para terminar, digamos, las implicaciones para las organizaciones es que en general, cuando uno aplica este tipo de proyectos en la práctica, ¿qué pasa? Hay una redistribución de responsabilidades basados en manejo de variedad, hay más autoorganización, hay una devolución de control a niveles operativos, se cambia el concepto de administración a este concepto de administración metasistémica. Se basa el concepto de control de gestión es fundamental. Se habla de gestión de desempeño, se trata de buscar generar unidades autorreguladas y de minimizar el control de abajo para arriba. Se logra mayor democracia y equidad. Se busca un concepto de transformación permanente, de fluidez, ¿sí? Se busca un concepto de reglas generadores de orden, un poco como lo que hablan ahora las nuevas teorías de complejidad, Complex Adaptive Systems, en que en vez de tener muchísimas reglas, uno trabaja con muy pocas reglas y mucha autoorganización. Y definitivamente es un enfoque que genera cambios de abajo hacia arriba. Estas son los principales enfoques y digamos que en síntesis estos enfoques de complejidad ofrecen unas formas alternativas de abordar las organizaciones. Ofrecen, digamos, es un enfoque que tiene una teoría muy sólida, hay herramientas muy prácticas, metodologías muy rigurosas, hay mucha investigación científica alrededor de estos conceptos, de estas metodologías y estas teorías. Durante muchos años se quedaron escondidas en escuelas doctorales. Lo bonito de esto es que están saliendo de las escuelas doctorales. Por primera vez hay ya varias empresas de consultoría que están utilizando esto masivamente. La empresa de consultoría Malik Management en Suiza tiene el copyright de la obra de Stafford Beer y es en este momento la empresa más grande de Europa de consultoría. Tiene 300 consultores que trabajan básicamente en modelo viable. Hay otras más pequeñas en Europa, también en Inglaterra hay por lo menos 2 grandes. En Estados Unidos también hay una gran consultora cibernética. Aquí en Colombia también hay un par de pupilos de Raúl Espejo, que fue mi supervisor doctoral, que también trabajan con este concepto. En fin, digamos que es una teoría que está creciendo, se está divulgando, porque la teoría de complejidad se ha puesto muy de moda, y lo que hay hoy en día de la nueva teoría de complejidad, que es lo que todo el mundo conoce como Complex Adaptive System, es muy bonita la teoría, pero todavía no tiene tanto desarrollo en aplicaciones, tanto desarrollo metodológico. Entonces, digamos, todavía estas teorías pues tienen mucho que aportar y están empezando a ser redescubiertas, por decir eso. Eso era la historia que les quería contar. Espero que haya sido de interés de ustedes y muchas gracias.